Bienvenidos a El Diario del Forense. Un lugar donde abrimos las puertas a los crímenes más inquietantes, los misterios más profundos y las historias que muchos preferirían dejar enterradas. Hoy los invito a sumergirse conmigo en uno de los casos más perturbadores, icónicos y crueles de la historia criminal de los Estados Unidos. Una historia que ha perseguido a detectives, periodistas y aficionados al misterio durante más de 70 años. Un caso que, a día de hoy, sigue abierto en la mente de miles de personas en todo el mundo. Prepárate, porque esta es la historia de la Dalia Negra. Elizabeth Short. Un nombre que, antes de convertirse en leyenda criminal, perteneció a una joven de 22 años, con sueños de actriz, una sonrisa tímida y un pasado lleno de sombras. Una chica que llegó a Los Ángeles buscando un futuro mejor, sin saber que aquel viaje la convertiría en un símbolo macabro de la violencia que puede esconderse detrás del brillo de Hollywood. Hoy, quiero que camines conmigo por sus últimos días, que te atrevas a sentir lo que ella pudo sentir, y que observes las teorías más sólidas que rodean su brutal asesinato. La mañana del 15 de enero de 1947 comenzó como cualquier otra en el vecindario de Leimert Park, en Los Ángeles. Pero aquella rutina se rompió para siempre cuando una mujer que paseaba a su hija vio algo extraño entre la hierba de un terreno baldío. Al principio creyó que era un maniquí. La figura era pálida, demasiado blanca, partida a la mitad, colocada con los brazos hacia arriba y una quietud antinatural. Pero cuando se acercó, la ilusión del maniquí se rompió. Lo que estaba viendo era un cuerpo real. El cuerpo de Elizabeth Short. La policía llegó minutos después, y lo que encontraron los dejó sin aliento. El cuerpo estaba cortado por la mitad con una precisión quirúrgica que no correspondía a un asesinato impulsivo. La piel había sido lavada por completo. No había sangre alrededor, lo que significaba que había sido asesinada en otro lugar. El cuerpo estaba posicionado deliberadamente, con una intención casi teatral. Su rostro había sido mutilado de forma escalofriante. Dos cortes profundos de oreja a oreja le dibujaban una sonrisa grotesca. Y al examinar el cuerpo, los forenses determinaron que su asesino poseía conocimientos médicos avanzados. Esto era obra de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Para entender lo que ocurrió, tenemos que retroceder unos días. Elizabeth llevaba una vida inestable. No tenía una casa fija. Saltaba entre apartamentos de conocidos, bares, restaurantes y hombres que prometían oportunidades que nunca llegaban. Pero a pesar de su apariencia delicada, no era ingenua. Sabía lo difícil que era sobrevivir en Los Ángeles. Y aún así, seguía intentándolo. La última vez que fue vista con vida fue el 9 de enero, en el Hotel Biltmore, un edificio lleno de espejos, mármol y sombras. Testigos afirmaron que Elizabeth parecía nerviosa, inquieta, como si esperara a alguien o estuviera huyendo de alguien. Dijo que iba a reunirse con un hombre. No se sabe quién. Después de eso, simplemente desapareció. Nadie volvió a verla hasta que su cuerpo fue encontrado casi una semana después. Ahora quiero que imagines esto por un momento. Una ciudad brillante como Los Ángeles. Miles de sueños corriendo de un lado a otro. Y entre ellos, alguien siguiendo a Elizabeth. Alguien que conocía sus movimientos. Alguien que sabía que estaba sola. Un depredador caminando entre miles de personas sin que nadie lo notara. Una de las teorías más fuertes señala que Elizabeth pudo haber sido víctima de un asesino médico. La precisión del corte del cuerpo, el vaciado, la forma en la que fue lavada. Todo apunta a un profesional. Alguien con acceso a quirófanos, herramientas y conocimientos avanzados. Y aquí es donde aparece uno de los sospechosos más mencionados, George Houdel. George Houdel era un médico adinerado, brillante, excéntrico y oscuro. Vivía en una mansión conocida como la Casa Souden, un lugar tan extraño que parecía sacado de una película de terror. Cuartos ocultos, túneles, fiestas privadas con personajes influyentes, y rumores, muchos rumores. Su propio hijo lo acusaría décadas después de ser el asesino. Y no solo por el caso de la Dalia Negra, sino por otros crímenes aún más perturbadores. Pero, aunque era un sospechoso ideal, nunca pudo ser condenado. Nunca se encontraron pruebas físicas definitivas. Otra teoría apunta hacia un asesino en serie militar. Elizabeth había tenido contacto con varios soldados y pilotos en su pasado.
Y algunos comportamientos violentos coincidían con perfiles investigados en ese tiempo. La mutilación, el corte perfecto, la frialdad, encajaban con prácticas de entrenamiento militar. Pero de nuevo, las pruebas nunca fueron contundentes. También existe la teoría de que Elizabeth cayó en manos de un grupo, una red secreta, o incluso un círculo de hombres poderosos involucrados en fiestas ilegales. Esto explicaría el silencio, la falta de testigos claros y la precisión del crimen. Si mueres a manos de un solo hombre, siempre queda una huella. Pero si es un grupo que controla la ciudad, el silencio se vuelve absoluto. Pero quiero detenerme aquí y hacerte una pregunta. ¿Cómo se sintió Elizabeth en sus últimos momentos? Ponte por un instante en su piel. Imagina el miedo de darse cuenta de que la habían llevado a un lugar del que no podía escapar. La impotencia de estar frente a alguien, o varios, que la miraban sin compasión. El sonido de herramientas metálicas. El olor frío de un cuarto sin ventanas. La sensación de que nadie vendría a buscarla. A veces, para entender un crimen, hay que sentirlo. Hay que imaginarnos su respiración, su desesperación, el instante exacto en el que supo que su historia terminaba ahí. Quizá intentó suplicar. Quizá intentó luchar. O quizá ya estaba resignada. Nadie lo sabe. Pero ese vacío, esa incertidumbre, es lo que convierte este caso en uno de los más perturbadores de la historia. El asesino no dejó huellas. No dejó errores. No dejó nada al azar. Colocar el cuerpo donde fue encontrado fue un mensaje. Un espectáculo macabro. Una obra de terror preparada para ser descubierta. Y eso, para muchos criminólogos, demuestra que el asesino buscaba reconocimiento. Quería que su crimen fuera recordado. Y lo consiguió. Con el paso de los años aparecieron confesiones falsas, cartas misteriosas enviadas a los periódicos, supuestos testigos que solo buscaban fama. Pero la verdad sigue oculta, enterrada en algún lugar entre las calles de Los Ángeles y los archivos empolvados de la policía. Hoy, después de tanto tiempo, el caso sigue abierto oficialmente. Pero en la práctica, está congelado. No hay pruebas nuevas. No hay testigos vivos. Y el asesino, sea quien sea, ya debe estar muerto. Elizabeth Short nunca consiguió ser actriz. Pero su nombre quedó inmortalizado de la manera más cruel posible. Y ahora que llegamos al final, te pregunto a ti, ¿crees que el asesino fue un médico brillante? ¿Un militar entrenado? ¿Un grupo poderoso? ¿O alguien a quien Elizabeth conoció y jamás imaginó capaz de hacerle daño? Déjame leer tus teorías en los comentarios. Me encanta ver cómo cada uno de ustedes interpreta las piezas de este rompecabezas sin resolver. Si te gustó este viaje oscuro por uno de los crímenes más inquietantes de la historia, te invito a suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Aquí, en el Diario del Forense, seguimos desenterrando la verdad, aunque a veces duela mirar lo que hay debajo. Gracias por acompañarme esta noche. Nos vemos en el próximo caso.